¿Sabías que la historia de la Navidad es una de las más apasionantes que existe? Aunque esta es una historia sumamente conocida, la cual escuchamos una y otra vez, a menudo pasamos por alto muchos de sus detalles. Hoy vamos a considerar esta historia desde una perspectiva diferente, y para eso vamos a remontarnos hasta el tiempo de Abraham. ¿Sabías que la historia de la Navidad está estrechamente ligada con la historia de Abraham? En realidad, la historia de la Navidad tiene su origen mismo en el primer libro de Génesis. De acuerdo a lo que habíamos visto últimamente, Jesús se hace presente a través de toda la Biblia, en cada una de sus páginas. De hecho, el personaje principal de toda la Biblia es Jesús. Sí, Jesús. La disposición del tabernáculo de Moisés, con todos y cada uno de sus elementos en particular, ya nos habla de la persona de Jesús. Vamos a considerar entonces la historia de la Navidad, y para ello vamos a ir al libro de Mateo capítulo 2, para leer allí en primer lugar los dos primeros versículos. Leemos de la Nueva Versión Internacional. Después de que Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. Tengamos en cuenta estas dos palabras, sabios y oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Ahora vamos a ir al versículo 7 para continuar leyendo allí hasta el versículo 11. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo: vayan e infórmense bien de ese niño, y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Nosotros sabemos que Herodes no tenía buenas intenciones, sino que en realidad deseaba matar a Jesús. Después de oír al rey, siguieron su camino, y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos, hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Todos nosotros hemos visto alguna vez esta historia representada, ¿verdad? ¿Te diste cuenta que la Biblia no dice que los sabios o magos eran tres? Esto se ha hecho popular por medio de la tradición en base a los tres regalos que son mencionados. La Biblia habla de tres regalos, pero no de tres personas. Probablemente se trataba de un grupo de personas, de una gran comitiva de sabios que llegaron desde el oriente hasta Belén para ver al niño Jesús. La creencia de que eran tres los sabios o magos que llegaron hasta el pesebre recién se hizo popular en el siglo II después de Cristo, y esta dio origen a la falsa tradición que se extiende hasta nuestros días. En realidad, según la Biblia, solo hay una referencia a estos magos, y no dice nada de reyes. De hecho, ni siquiera dice que fueran tres, ni mucho menos sus nombres, ni sus razas, ni sus aspectos. En dicha tradición se da el número concreto de tres, posiblemente en base a que fueron tres los regalos que entregaron a Jesús: oro, incienso y mirra. También les asigna los nombres que también llegan hasta nuestro tiempo: Melchor, Gaspar y Baltasar. Pero repito, la Biblia no dice nada al respecto, sino que eso fue agregado por la tradición. El término griego que se traduce literalmente como mago describe a un científico oriental. Para comprender mejor este término tenemos que considerar lo que la Biblia describe como tal 2000 años antes de que Jesús naciera. Estos magos o sabios que llegaron del oriente eran caldeos, los cuales especialmente
especializaban en el estudio de las constelaciones celestiales. Estos sabios podían comprender el mensaje de las estrellas. Dicho sea de paso, ya Abraham en su tiempo poseía esa capacidad, puesto que tanto él como sus antepasados eran caldeos. Dicha capacidad no tiene nada que ver con la astrología, sino con la astronomía, la cual es reconocida como ciencia hasta el día de hoy. Dicho de otra manera, cuando Dios le dijo a Abraham que contara las estrellas del firmamento, sabía perfectamente que él tenía la capacidad de interpretar su mensaje. Las constelaciones celestiales hablan del Señor. El cielo o firmamento no fue creado por Dios para ser utilizado por la astrología, sino para dar testimonio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los cielos y las constelaciones celestiales en particular describen el mensaje del Evangelio. La gente del Antiguo Testamento no poseía una Biblia como tenemos hoy. Por lo tanto, Dios hablaba en la manera que aquella gente podía entender. A través de toda la historia, en las distintas dispensaciones o periodos de tiempo, Dios ha hablado al ser humano en la manera que éste le podía comprender. Por eso, en el caso de Abraham, y debido a que él, como caldeo, tenía conocimiento de la astronomía, Dios le mostró el Evangelio en las constelaciones celestiales. Los astros del firmamento fueron creados para darle la gloria a Dios y dan testimonio de Él. El libro de los Salmos hace extensa mención a esto. Dios es el creador de las constelaciones celestiales. Estas no fueron creadas por la astrología, sino por nuestro Dios. Él es el creador de los cielos y de la tierra, y todo lo que en ellos hay. Estos sabios que venían del oriente, que ni eran reyes ni eran tres, eran astrónomos descendientes de los caldeos. Caldea era la región geográfica por excelencia donde, en la antigüedad, se concentraba todo lo que tenía que ver con el estudio de la astronomía. Caldea era una región donde había muchas altas colinas, desde donde se podía observar perfectamente el firmamento. En realidad, hasta el día de hoy, los grandes telescopios destinados a la observación de los astros y planetas están ubicados generalmente en los puntos más altos de la Tierra, pues desde allí se puede obtener una mejor visualización de los mismos. Estos sabios del Oriente que llegaron para adorar a Jesús provenían de la raza de los caldeos, quienes venían estudiando las constelaciones celestiales por más de 400 años, esperando la posición correcta que les indicara el lugar donde podían encontrarlo. ¿Sabes quién fue el primero de esos científicos que se especializaron en la astronomía? Fue Daniel. El libro de Daniel en el Antiguo Testamento nos muestra esto claramente. Daniel, un joven muy inteligente y aplicado, fue uno de los precursores en el estudio de esta ciencia. Precisamente el libro de Daniel contiene profecías acerca del nacimiento de Jesús. Podríamos decir que en aquella época Daniel era el jefe de los astrónomos y por medio de él fueron surgiendo otros que se especializaron en esta materia. Estos estudiosos y sus correspondientes descendientes estuvieron indagando en el firmamento durante 400 años, esperando el cumplimiento de aquella promesa. Precisamente a causa de sus estudios y conocimientos, podían deducir perfectamente cuándo era el momento exacto de la llegada de Jesús a la tierra. Posiblemente para nosotros, que no entendemos nada de astronomía, esta señal en el cielo hubiese pasado desapercibida, pero aquellos sabios sabían perfectamente que había una constelación diferente en el cielo, la cual no habían visto antes y que les estaba indicando algo muy específico. Por lo tanto, estos sabios o magos que venían del oriente no eran personas comunes y corrientes, sino científicos altamente capacitados. No se trataba de unos reyes cualquiera que pasaron por
casualidad por Belén y aparecieron cerca del pesebre. La Biblia nos habla aquí de científicos altamente capacitados que fueron guiados de manera sobrenatural por medio de las constelaciones celestiales hasta el lugar donde se encontraba Jesús, el Mesías prometido. Estos científicos eran astrónomos, quienes se especializaban en el estudio de las constelaciones celestiales. Ya en aquel tiempo de la antigüedad, el ser humano practicaba la idolatría. Por lo tanto, la ciencia de la astronomía contaba con una falsa religión denominada astrología, la cual se ha propagado hasta el día de la fecha. Es muy importante entender la diferencia entre astronomía y astrología. Hay muchos que consultan el horóscopo, buscando orientación y guía para la vida. Permíteme decirte que el horóscopo no te puede ayudar de ninguna manera. La única forma de recibir orientación y guía es, al igual que como lo hicieron aquellos sabios, siguiendo la estrella que señalaba hacia Jesús. Esta estrella especial en el firmamento es Jesús. Aquella estrella guió a los sabios hasta el mismo lugar en que se encontraba el Salvador. Si tuviera que resumir la enseñanza del día de la fecha en solo un par de frases, diría: sigue la estrella. Jesús es la estrella del alba, es la estrella de la mañana. Esa estrella es mucho más segura que cualquier otra que el mundo te pueda llegar a ofrecer. Esta es la única estrella verdadera que tendríamos que seguir. Jesús es la única estrella la cual deberíamos atesorar en nuestro corazón, la cual siempre tiene buenos propósitos con nosotros. Esta estrella no conoce ningún tipo de horóscopo negativo, ni ninguna perspectiva negativa para el futuro. Jesús es la estrella segura que nos pronostica un futuro bueno y lleno de esperanza. Seguir la estrella significa lisa y llanamente seguir a Jesús y su gracia. La gracia divina tiene un rostro, el cual es el rostro de Jesús. Todo lo demás que el mundo nos puede ofrecer no es más que una copia barata de lo verdadero y por consiguiente malo. Jesús, la verdadera estrella, es la guía más segura que pueda existir. Dios anunció su evangelio a la humanidad en las estrellas del firmamento. Ya en la antigüedad, Abraham pudo leerlo en el cielo. Las constelaciones celestiales narran la historia de Jesucristo. En Génesis capítulo 5, versículo 5, leemos lo siguiente: luego el Señor lo llevó afuera y le dijo: mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Nueva versión internacional. Dios instaba a Abraham a que levantara sus ojos hacia el firmamento para que contara las estrellas. Cuando leemos esto en nuestra mentalidad occidental, inmediatamente lo relacionamos con enumerar: 1, 2, 3, 4. Sin embargo, Dios le estaba diciendo otra cosa. El verbo contar significa aquí narrar o declarar y no tanto enumerar. El original hebreo utiliza el término zafar y aunque uno de sus significados es naturalmente enumerar, dentro de este contexto debe ser interpretado como narrar o declarar. De hecho, también en nuestro idioma español, el mismo verbo puede ser utilizado para expresar ambas cosas. Por tal razón, debe ser tenido en cuenta el contexto. En este caso, repito, la aplicación correcta de dicho verbo es narrar, declarar o referir. Dicho de otra manera, Dios le dijo a Abraham: levanta tus ojos a los cielos y cuéntame aquello que ves.
Como dije anteriormente, Abraham era caldeo y por lo tanto tenía la capacidad de interpretar el mensaje de las estrellas. Él pertenecía a una época de la historia, en especial a un lugar donde la gente era instruida en este tipo de ciencias. Por eso, Dios le dice que le cuente lo que está viendo en el cielo, si es que lo puede hacer. Al mismo tiempo, Dios le dice que su descendencia habría de ser numerosa. En otras traducciones se utiliza la palabra simiente como sinónimo de descendencia, y esto también hace referencia a Jesús, quien es la simiente. La Biblia utiliza la palabra simiente también para referirse al pueblo de Israel como la simiente natural en relación a la comparación a la arena del mar, y para referirse a la iglesia como la simiente espiritual en relación a la comparación con las estrellas del firmamento. El apóstol Pablo, en su epístola a los Gálatas, hace mención a la simiente en singular para referirse a Cristo. Dicha simiente conlleva una gran descendencia, la cual incluye a todos los salvados. La simiente es Cristo, quien es la esencia misma del Evangelio, y en él están todos aquellos que alcanzan la salvación por medio de su obra en la cruz. En resumidas cuentas, podríamos decir que ya en aquel entonces Abraham recibió un prototipo del Evangelio que muchos años más tarde se hizo realidad con la llegada de Cristo a la tierra. Esto también lo menciona el apóstol Pablo en el 3er capítulo de su epístola a los Gálatas, al decirles que a Abraham le fue predicado el Evangelio de antemano. Abraham no tenía una Biblia a disposición como la poseemos hoy en día. ¿Cómo es entonces que le fue predicado el Evangelio de antemano? Por medio de las constelaciones celestiales. El mensaje de las estrellas tiene su comienzo en Virgo, el cual representa a la Virgen. Jesús nació de una virgen. El ciclo, que abarca 12 meses, culmina en Leo, el cual representa a un león. Jesús es el león de la tribu de Judá, que pronto habrá de volver otra vez a la tierra. La historia del Evangelio y del nacimiento de Jesús es verdaderamente interesante y maravillosa, ¿verdad? ¿Cuántos detalles podemos encontrar cuando lo estudiamos en profundidad? Para culminar, deseo mostrarte un pasaje maravilloso, el cual se encuentra en el libro de Apocalipsis. Allí, en el capítulo 22, versículo 16, leemos lo siguiente: Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles a ustedes testimonio de estas cosas que conciernen a las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, la brillante estrella de la mañana. Nueva Versión Internacional. Estas son las palabras de Jesús. Él mismo dice que es la simiente de David y la estrella de la mañana. Si él dice esto de sí mismo, también lo habrá de ser. Los sabios del Oriente fueron siguiendo la estrella hasta hallar a Jesús. Él es la estrella que nos guía. Él mismo lo confirma con estas palabras. Él es la estrella de la mañana, la primera que aparece en el firmamento antes de la salida del sol. El primer cuerpo celestial que aparece iluminando el firmamento antes que despunte el alba es el planeta Venus, y es denominada la estrella de la mañana o lucero del alba. Jesús es la estrella de la mañana. El versículo 17, dentro del mismo contexto, dice lo siguiente: el Espíritu y la novia dicen, ven, y el que escuche diga, ven. El que tenga sed, venga, y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Nueva Versión Internacional. Cuando la Biblia habla de la novia o esposa, siempre se refiere a la iglesia. Este pasaje hace alusión al arrebatamiento. La iglesia espera y desea el retorno de Cristo. En caso de que nosotros, los creyentes, no digamos, ven Señor Jesús, el Espíritu lo hace por nosotros.
Jesús vuelve a buscar a su novia, a la iglesia, para llevarla al festejo de las bodas del Cordero. El Espíritu y la novia dicen, ven, y el que escuche diga, ven. El que tenga sed, venga, y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Estas son palabras dirigidas a la iglesia. La estrella de la mañana hace alusión a la iglesia. Esto está mencionado en este capítulo, el último capítulo de toda la Biblia. Eso quiere decir que la Biblia, y más concretamente el Nuevo Testamento, culmina hablando de la estrella de la mañana, y esto tiene aplicación directa a la iglesia. Hay un solo aspecto relevante para la iglesia, y es el inminente arrebatamiento. Jesús ya está a las puertas. Este es el tema al que se refieren estos últimos versículos del último capítulo del Nuevo Testamento. Por otra parte, en el último capítulo del Antiguo Testamento, más concretamente en el libro de Malaquías, la Biblia hace mención al sol de justicia, y esto tiene relación directa con el pueblo de Israel. El sol de justicia se refiere al pueblo de Israel y al milenio. El sol de justicia habrá de brillar sobre el pueblo de Israel, y esto tiene que ver con la dispensación del reino milenial. Jesús vendrá otra vez como el sol de justicia para Israel, mientras que para su novia o futura esposa volverá como la estrella de la mañana. ¿Qué acontecimiento precederá a la instauración del reino milenial? El arrebatamiento. ¿Qué es lo que aparece en el firmamento antes de la salida del sol? La estrella de la mañana. Antes que Jesús venga a establecer su reino milenial, habrá de arrebatar a los suyos. Este es el gran acontecimiento que está próximo a suceder. Por esa razón, Jesús se denomina a sí mismo la estrella de la mañana, la cual aparece en el firmamento antes que despunte el alba. Primeramente sucederá el arrebatamiento y luego la instauración de su reino milenial sobre la tierra. ¡Qué maravillosa revelación encontramos en las palabras de Jesús cuando Él se da a conocer como la estrella de la mañana! Él es la estrella de la mañana y la simiente de David. Amén.